Básicamente, el tema que se ha estado tocando, hermanos, es lo que es la sana doctrina. El alimento sólido del cristiano para el cristiano, y debe de ser siempre elegido o escogido de una manera correcta, sabia, porque es la única forma como nosotros vamos a comer saludablemente. Ahora, en este pasaje nosotros vemos, hermanos, la manera como el Señor Jesús se expresa, hablando de lo que es el reflejo de un cristiano o el reflejo de alguien, de una persona. Y aquí está hablándole a los fariseos. Ahora el contexto habla de ello, de los falsos maestros. Pero también la palabra de Dios se aplica a nosotros. Esto no está descartado para ninguno de nosotros, porque toda la escritura es para nosotros. Y cada hermano ejemplo que el Señor pone, Él quiere que nosotros lo utilicemos para nuestro provecho. Ahora, vemos nosotros en la palabra de Dios que Él quiere que nosotros, hermanos, crezcamos, pero que solamente, hermano, entendamos de que solamente vamos a crecer saludable cuando nosotros entendemos cuál es el propósito y el plan de Dios. El no entender el propósito ni el plan de Dios nos va a llevar a nosotros, hermanos, solamente estar por estar. El Señor quiere que nosotros, hermanos, crezcamos y no solamente estemos por estemos. La palabra de Dios, ya hablamos varias cosas nosotros, nos habla una y otra vez de las características que deben de tener los hijos de Dios, pero las características, hermanos, bíblicas, correctas, que el Señor espera que nosotros tengamos. Miren lo que dice Marcos, vaya conmigo a Marcos, vamos a otro pasaje, Marcos 7 en su Biblia. La palabra de Dios dice aquí, otra vez los fariseos, metiéndose ahí donde deben de meterse. Y los fariseos dicen aquí, ¿por qué no se lavan las manos los discípulos antes de comer? Porque ellos se preocupaban por las cosas, hermano, externas, pero el Señor siempre da el enfoque a las cosas internas. Y la palabra del Señor dice aquí, vamos a leer desde el 9. Bueno, vamos a leer desde el 12. Y dice, y no lo dejáis de hacer más por su padre o por su madre, invalidando, dice la palabra de Dios, por vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ahora no quiero leer todo el pasaje para ganar tiempo. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Oiga bien lo que es importante, hermanos. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Hablando de los alimentos. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina a quién, hermanos, al hombre. Si alguno dice, tiene oídos para oír, oiga. Es bien importante, hermanos. Y dice la palabra de Dios, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre, dice la palabra, no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo, dice, limpios todos los alimentos, y especifica la palabra de Dios. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por eso la palabra de Dios dice que ningún árbol bueno puede dar malos frutos. Y ni ningún árbol malo puede dar buenos frutos. Y por eso el Señor dice que por su fruto lo vamos a conocer. O sea que son las características, el testimonio de cada cristiano, de cada persona que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Otra vez, hermano, quiero que entendamos, es un pequeño repaso para que entendamos. El Señor quiere que nosotros entendamos algo primeramente. Los frutos dignos de arrepentimiento
que la palabra de Dios habla, hermanos, son bien básicos. Debemos reconocer nuestros pecados, debemos sentir pesar por nuestros pecados, debemos de nosotros abandonar nuestros pecados, debemos de confesar nuestros pecados, debemos de restituir el daño que hemos causado por nuestro pecado, debemos de aprender a perdonar a los demás, debemos de guardar, hermanos, siempre la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros tenemos que ahora vivir en esa nueva vida que Cristo nos ha dado o ofrecido. Ahora, cuando nosotros no entendemos esto, y estamos por estar, o venimos por venir, o nos llamamos cristianos por llamarnos, y nada está pasando en nuestra vida, algo no está bien. Algo no está pasando en nosotros, hermanos. Y el Señor quiere que entendamos que, hermano, tiene que hacer efecto la palabra de Dios como la semilla dentro de nuestros corazones. Debe de germinar, debe de dar fruto. Y así, hermano, es la manera como el Señor quiere que continúe, comience el proceso y continúe hasta el día que Él nos llame a su presencia. Pero, hermano, se debe de haber logrado el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que nosotros, hermano, mudemos la vieja, hermano, creación o el viejo hombre, y que nosotros vistamos o revistamos del nuevo hombre, que ha sido creado según ¿quién? Según Dios. Pero antes nosotros vivíamos en una actitud, en una manera, hermano, una posición diferente. Ahora el Señor quiere que ya, hermano, nos movamos y nos apartemos de esa posición, de ese lugar, hermano, donde estábamos antes, porque nos estaba afectando. En Romanos 6:17, la palabra del Señor dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. La palabra aquí que Pablo le dice a los hermanos en Romanos 6:17 dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de enseñanza o de doctrina a la cual fuisteis entregados. Cuando nosotros, hermanos, recibimos la verdad, hermanos, la enseñanza en nuestros corazones de parte de Dios, entonces sí es cierto, comienza a ocurrir algo en nuestras vidas. Es verdad que venir a la iglesia, vemos otro ambiente, hermano, vemos otras situaciones, otras personas que quieren cambiar, quieren hacer algo por sus vidas, hermanos. Y, hermano, gente para de tomar, gente para de hacer esto y lo otro, lo que antes hacía. Pero ese no es el cambio que Dios quiere ver en nosotros. Eso no es ser cristiano. La palabra del Señor dice que tiene que haber otra característica de acuerdo a lo que vemos en Hechos 11:26. La palabra del Señor dice que cuando llegó Bernabé, y hablamos de esto ya, y vio a los hermanos, dice que vio la gracia de Dios, sintió gozo, hermano, allí, y amó a Pablo, dice, y el 26 dice, ahí se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, ¿a qué? A vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Enseñaron a mucha gente, hermano, a seguir la doctrina del Señor. Doctrina significa enseñanza del Señor. Y la palabra del Señor dice, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué? Porque las características que ellos tenían, o el testimonio que ellos, hermano, daban, o la forma de vivir que ellos, hermano, tenían, les ameritaba ese nombre. ¿Están conmigo? Les ameritaba ese nombre. Por ejemplo, otra vez, voy a hacer este ejemplo breve y muy sencillo. Si yo estoy vestido de bombero, entonces ¿qué soy? Si estoy vestido de policía, entonces ¿qué me identifico como un policía? Ahora, la gente quiere ver en el cristiano un cristiano. La gente quiere ver, hermano, de alguien que viene a la iglesia, que dice, soy hijo de Dios, pastor, soy cristiano, pero la gente ve eso en nosotros. ¿Cuáles son las características? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que nosotros nos identifica? Porque esas son características. ¿Qué nos identifica a nosotros como esos cristianos o esos hijos de Dios que nosotros decimos ser? Hermano, no se trata solamente de tomar la ventaja del asunto. No se trata solamente de tomar ventaja de, hermano, de la posición o de la oportunidad que Dios nos ha dado de que somos hijos de Dios, para eso somos salvos, eso es lo que más importa. No, hermano, no es lo que más importa. Lo que más importa es que nosotros, hermanos, cumplamos con el propósito por el cual Dios nos ha alcanzado. Y es que andemos en esas buenas obras que Dios ya preparó de antemano para que nosotros nos desenvolvamos en ellas, pero de esta manera podamos nosotros afectar, oiga bien, afectar a otros positivamente con nuestro vivir. Las características de un cristiano
le ayudan a otros a conocer a ese Cristo que no conocen a través de nosotros. ¿Alguien me está entendiendo, hermanos? La gente no sabe de Cristo. La gente no sabe quién es Él. Solamente han oído de Dios. Eso es lo que hace la religión. Pero no han tenido un encuentro, un personal con el Señor. Pero cuando nosotros, hermanos, nos expandemos y estamos en diferentes lugares porque desempeñamos diferentes funciones en diferentes lugares, somos diferentes personas, y es ahí cuando entra en acción el cuerpo de Cristo y sus miembros, esparcidos por cualquier lado, cumpliendo funciones, hermano, en este mundo para poder, hermano, seguir adelante, pero también llevando el testimonio de Cristo en sus vidas, representando al Señor, porque somos eso, embajadores. Amén. Somos representantes de Dios. ¿Alguien está conmigo? Amén. Y esto nos lleva a nosotros, hermano, a representarlo a Él. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo estamos representando a Cristo? ¿Qué dice la gente de nosotros? ¿Qué dijo la gente, hermano, allá en Antioquía? Estos son cristianos. En Hechos 11:26, la gente observó a estos hermanos en Cristo y dijeron, esos son cristianos. Porque hacen lo mismo que Cristo, hablan como Cristo, enseñan lo mismo que Cristo y viven como Cristo. Eso se llaman características. Eso se llama la distinción que el mundo hace de nosotros. ¿Oigan lo que le voy a decir, hermano? El mundo hace esa distinción de nosotros. ¿Por qué? Porque las características o los distintivos que nosotros llevamos no le permiten al mundo decir otra cosa más de nosotros. Más que solamente lo que ven en nosotros. Y es lo que la gente habla de nosotros, lo que ven en nosotros. ¿Sabía eso? No ha oído decir el asunto y va a la iglesia. Y mira cómo habla esta señora y va a la iglesia, es chismosa. Ay, mira cómo es y va a la iglesia. Porque eso es lo que el mundo ve en nosotros. Eso es lo que usted está dando a entender quién es. Característica es eso. Y dicen de otros, y este enojado, todo el tiempo anda con mal humor y va a la iglesia. Mal hablado y va a la iglesia, porque eso es lo que las características que usted está demostrando. El Señor dice, no puede un árbol malo dar buenos frutos. Pastor, entonces si soy árbol malo, ¿qué va a pasar? Dice, serás cortado y echado fuera. Los frutos que nosotros emanemos o demostremos o salgan de nosotros, como acaba de decir la palabra de Dios en Marcos, que lo que sale del hombre, ese es lo que contamina al hombre. Porque lo que sale del hombre sale ¿de dónde? Del corazón. O sea que la tarea que, hermanos, nosotros tenemos es dejar que la palabra de Dios penetre a nuestros corazones para que transforme, hermano, realmente lo que es el centro de nuestra vida, lo cual es el corazón. La palabra del Señor dice que de Él mana la vida. Amén. Y tenemos que cuidar nuestro corazón, por lo tanto. No solamente en la salud, pero emocionalmente también. Características de un buen cristiano. ¿Qué es ser un buen cristiano, pastor? Hacer la voluntad de Dios. Jesús lo dijo en Mateo. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a Mateo otra vez. Vamos a ir a Mateo otra vez. Mateo 7 estamos. Yo solamente estoy apoyándome bíblicamente, hermanos. Si era Mateo 7, ¿verdad? Mire que dice la palabra de Dios. El Señor quiere que nosotros seamos diferentes, hermanos. Y eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Y es importante que entendamos esto. La palabra del Señor dice así. Voy a leerlo otra vez. Mateo 7, 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos o frutos malos. No puede, la palabra no puede significa que es imposible. No trabaja de esa manera. No, mire, cuando hay aquí una pretensión, aquí el Señor dice no se trata de pretensiones.
Y quiero que usted entienda el mensaje hoy. La palabra del Señor dice, así todo buen árbol, dice, da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. El 18 dice, no puede el buen árbol dar malos frutos. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra buena ha sido sembrada en su corazón. Y la palabra es la palabra de Dios, es la semilla. Y en la palabra de Dios no hay error, no hay contradicción. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿O hay error en la palabra de Dios? Entonces el problema no es la semilla, que es la palabra de Dios. El problema somos nosotros, el terreno donde es depositada o puesta la semilla. La palabra del Señor dice, no puede el buen árbol. O sea que si la semilla está germinando, está haciendo el trabajo en los corazones de cada uno de nosotros, vamos a crecer como buenos árboles. Y los árboles dan frutos, hermanos, y son árboles frutales, obviamente. Y aquí está hablando precisamente de ello. Y la palabra del Señor dice, ni dice tampoco el árbol malo dar frutos buenos. Es imposible. ¿Por qué? Porque hay un problema en la raíz. Hay un problema interno en ese árbol. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y dice, así que por su fruto los conoceréis. El 21 me encanta. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor. No todo el que dice yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué es ser un cristiano, pastor? Un buen cristiano. Hacer la voluntad del Padre. La voluntad de Dios en todo momento. Ser capaces de arrepentirnos cuando, hermano, cometemos errores. Pedirle a Dios, hermano, la dirección a nuestro Padre Celestial inmediatamente para no seguir viviendo erróneamente o desviadamente. Muchos lo que hacen es esperarse. Dicen, no, sí, yo sé que he fallado, pero me voy a esperar. Y pasa el tiempo, pasan los meses y los años y siguen esperando y nunca se arreglan, hermano, cuentas con Dios. Nunca ajustan su vida con el Señor. Y es importante nosotros, hermano, entender que el Señor quiere que ya arreglemos los problemas. Como en una casa pueden estar disgustadas las personas viviendo bajo un mismo techo. ¿Cómo puede una mamá y un papá estar disgustados todo el año o todo el mes y no hablarse? O los hijos con los padres y no hablarse. Eso no es correcto. Es algo que, hermano, se ve con regularidad en los tiempos que vivimos. Es una incomodidad, hermano, increíble. Y el Señor quiere que nosotros entendamos que nosotros no podemos vivir indiferentes hacia su presencia. El Señor está allí. Y el asunto de todo es que nosotros sabemos que Dios quiere que arreglemos, pero no lo estamos haciendo. Porque no queremos. ¿Somos decidiosos o somos orgullosos? Pero entonces las características, ¿cuáles son, pastor? Hace la voluntad de Dios, refleja el amor de Dios, lo miramos la semana pasada, perdona a las personas que los ofenden. Aprende a perdonar. ¿Por qué? Porque la medida del perdón es, hermano, dependiendo cuánto usted considera que Dios le ha perdonado. ¿Cuánto usted cree que la gente merece perdón? Porque mucha gente cualifica y pone en una balanza eso. No merece mi perdón. No, yo no le voy a perdonar nunca. Eso lo que hizo. No, pastor, es que eso no usted no se imagina. ¿Y cuánto Dios le perdona a usted? Ahora, ¿por qué, hermano, no apoyamos eso? Porque sabemos que nosotros salimos perdiendo, salimos mal, porque el Señor nos ha perdonado tanto a nosotros y no somos nosotros capaces de perdonarle a la gente las ofensas que nos hacen, cuando sabemos muy bien que el Señor, hermano, nos ha puesto el perdón de nuestros pecados, hermano, a un lado y nos ha desechado, hermano, nuestros pecados. Ya no somos culpables, hemos sido justificados por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Tiene gozo, hablamos la semana pasada de eso. A pesar de tribulaciones, necesidades, circunstancias, el cristiano, la característica de un cristiano, que, hermano, es que tiene gozo. Está contento todo el tiempo. Sí, hermano, todos somos humanos, pasamos tormentas en la vida, necesidades, adversidades, problemas. ¿Quién no tiene problemas en esta vida? Pero yo siempre pongo esto y hago dos partes. La gente en el mundo tiene problemas. Y la gente con sus problemas, cualquiera que sea, matrimoniales, problemas, hermano, psicológicos, problemas de salud, problemas, hermano, con sus hijos, familiares, etcétera, etcétera, lo que hacen es irse, hermano, allá al mundo y buscar soluciones en el mundo. Porque piensan en las cosas del mundo. No hay, hermano, en ellos el buscar a Dios. Nadie quiere buscar a Dios.
¿Por qué? Porque la solución la tienen en la cantina, la tienen en el compadre, la tienen en esto, la otro. Y muchos solucionan sus problemas hasta quitándose la vida. Cuando no es una solución, la carga queda para los que quedan con vida. Así que esa no es solución. Si usted ha pensado eso, no haga eso porque le va a afectar la vida a otros. Así que quítese eso de la mente. Ojalá que no haya alguien hacia aquí. Pero son trampas que el diablo pone. Todo el mundo tiene problemas, tanto el no creyente como el creyente. La única diferencia es que nosotros, hermano, tenemos ahora, hermano, un lugar donde acceder. Tenemos un punto de referencia que es Dios. Ya no estamos solos. Dentro de la barca está Jesús. Y aunque se levanten tormentas en la vida, Él va a calmar la tempestad, los vientos, hermano. Y todo lo que se venga en contra de nosotros, Él tiene control. Y el cristiano tiene esa base, esa seguridad. Y por lo tanto Él vive completamente confiado en Cristo. Y vive con gozo. ¿Por qué? Porque sabe que lo respaldan las promesas del Señor. Tiene gozo. Mano, a que pasemos necesidades, vamos a tener necesidades dentro y fuera del ministerio o fuera de la iglesia, la voluntad de Dios. Pero la diferencia es que con el Señor somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Y nada nos puede separar, decía esta semana alguien, el amor, hermano, del amor de Cristo Jesús. Nadie nos puede separar, nadie. Entonces tenemos que tener gozo. Ese es ser digno de gozo, no solamente porque, hermano, el Señor esté encargado de nuestros problemas, hermano, en control de las necesidades que tenemos, pero también, hermano, tenemos la garantía que esto es temporal. Esto va a pasar. Eso no es todo el tiempo. Un día estaremos en la gloria con el Señor, le veremos tal como Él es, hermano, y nos va a limpiar toda lágrima de nuestros ojos, hermano, las situaciones que hemos vivido aquí. Todo va a ser diferente. Vamos a estar allá por la eternidad al lado de nuestro Señor y nos va a consolar siempre. Amén. Esa es la bendición que tenemos. Cuando el incrédulo no tiene esa esperanza. Por eso vive amargado, vive preocupado, vive acongojado. Las características de un cristiano saludable son esas. Y la gente le pregunta, ¿cómo que tiene problemas? Usted no tiene problemas, no tiene necesidades, sí. ¿Y por qué todo el tiempo anda contento? Porque tengo a Cristo. Y si tengo a Cristo, lo tengo todo. Amén. Qué bendición. Y el cristiano tiene que tener ese gozo en su corazón. El gozo del Señor es nuestra fuerza, dice la palabra del Señor. Es nuestro aliento, nuestro hermano alicente en medio de la prueba, en medio de la tristeza, porque sabemos que somos sus hijos y que Él hará lo que ha prometido, porque su palabra no es engañosa, es real y será cumplida a la cabalidad de nuestras vidas. Por eso debemos de ser siempre cristianos llenos de gozo. Colosenses 3:2, vamos a la palabra de Dios. Colosenses 3:2 en su Biblia. Colosenses 3:2. La palabra del Señor dice aquí algo muy interesante, hermano. Decía que era temporal. Claro que sí. La palabra del Señor dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está, dice Cristo, sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis, dice que, muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea que estamos protegidos, estamos garantizados. La gente que pone la mirada en las cosas de la tierra vive, hermano, todo el tiempo, hermano, incapaz de poder pensar que hay una solución. No tiene paz en sus corazones. Mire que dice la palabra de Dios otra característica. ¿Cuál es, pastor? Tiene paz en su corazón. Mire que dice Juan 16:33. Juan 16:33. Versículo muy conocido por todos nosotros. San Juan 16:33. Voy a leer desde el 29 para que entendamos. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. ¿Está conmigo? Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado,
y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. El Señor nos da esa paz que es sin igual. El Señor nos da la paz que nosotros, hermanos, realmente la conocemos y la percibimos como una paz verdadera. Cuando eres un buen cristiano, cuando usted es un buen cristiano y las características empiezan a emanar de usted a través de la obra maravillosa, celestial, divina del Espíritu Santo, hermano, entonces usted tiene paz. Tiene paz por todas las cosas, porque sabe que en medio de la tormenta, decía hace un momento, va a venir la calma. No hay tormenta que dure mucho tiempo. El Señor está en esa tormenta. Él es el hacedor y el quitador de esa tormenta, el que apacigua cada situación de nuestras vidas. Dios tiene control de ello. Amén. Pero también otra característica es, pastor, ¿cuál? Tenemos que aprender a tener paciencia. Se muestra paciente en las adversidades en cualquier momento. Proverbios 14:29. Proverbios 14:29. Mucha Biblia, amén. Pero hay que ir a la palabra de Dios. La palabra del Señor dice que un cristiano y su característica es que es sabio. Él no hace cosas, hermano, a la ligera ni solamente por emoción. Él mide consecuencias. Y este pasaje de Proverbios 14:29 nos habla de ello. Dice la palabra de Dios: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida a la carne, es vida de la carne, perdón. Mira que dice la palabra de Dios: el que tarda en airarse es ¿qué? Es grande. ¿Está conmigo? Proverbios 14:29. Es grande en entendimiento. Pastor, pues es que una vez ya quiere explotar, pastor, lo sacan de las casillas. They push the wrong button. Así dicen los jóvenes. Ellos puchan el botón incorrecto, pastor, y no, ya quiere uno salir. Sí, cierto. Yo conozco gente que son gentes muy, creo que el diablo las ha criado para eso. Gente que siempre van a andar buscándole cómo, hermano, moverle a tratar de irritarlo a usted. Hermano, yo creo eso. Yo creo que hay gente así, hermano, llamadas. Ese es el jale de ellos, el trabajo de ellos. Gente que insta a ver que uno, a medirlo a uno, a veces uno llega. Y ojalá que usted no sea uno de ellos. Te voy a probar a ver qué cristiano eres. Te voy a probar a ver qué cristiana eres. Cuidado con eso, hermanos. Cuidado con eso. A ver qué cristianismo era. No, hermano, mucho cuidado. Porque la característica de un cristiano saludable es esa, hermano. Se muestra paciente. Algo que yo aprendí de mi padre fue eso. Él era paciente como usted no tiene idea. Y yo lo pude ver desde pequeño. Cuando él llegó a Cristo y recibió a Cristo, yo lo vi con sinceridad. Nunca en mi vida me había mirado a mi padre llorar. Nunca. Hasta ese día que Dios, de una manera bien distinta, aún por una situación bien grave, los llamó a ellos y se rindieron a Cristo, mi padre y mi madre. En esa sala de esa casita ahí, hermano humilde, ahí estaban los dos tirados. Los dos, al lado, uno a cada uno de ellos, abrazados, recibiendo a Cristo como salvador personal, mi padre y mi madre. Mi padre con lágrimas en los ojos, después de haber llevado a mi hermana al hospital de emergencia. Mi hermana menor, sufrió un percance gravísimo. Y él vino de regreso y llegó el pastor de la iglesia, donde mi una hermana asistía. Y él les habló de Cristo, iglesias pequeñas. Y le dijo: usted que tiene que hacer es recibir a Cristo, arrepentirse. Él recibió a Cristo ese día. De ese día que él recibió a Cristo, yo nunca vi a mi padre regresar atrás. Nunca le vi jamás volver al alcohol. Nunca le vi jamás hacer lo que antes hacía. Fiel. Pero una de las características que sobresalían en él es que él era un hombre bien paciente. Cuando antes no era paciente, era bien impaciente. Se alteraba rápido. Y
Una vez, a mí me gustaba ir donde trabajaba porque él trabajaba en una gasolinería. Era un centro de una cooperativa donde iban todo un montón de camiones, un montón de autobuses. Y me iba porque ellos juntaban un montón de cambio de monedas. Y ellos contaban al final de la tarde. Y pues había unas monedas de 25 centavos, le llamábamos nosotros pesetas. Esas pesetas valían 25 centavos y para un muchacho una peseta era mucho dinero y habían tostones 50 centavos. Y eran monedas pequeñas. Y yo hacía que se me caían y me las metía siempre en el zapato. Un montón, nadie se iba a dar cuenta. Y me gustaba ir porque me gustaba pues allí, ¿verdad? Contar, entre comillas, pero hacíamos cosas de muchachos. Y en una oportunidad llegó un camión a echar diésel y ahí estaba mi padre, se bajó alguien de un camión y vino con una barra caliente y estaba jugando con él, lo estaba molestando. Y mi papá nunca ha bromeado con nadie. Y yo estaba con él, porque yo no me quedaba adentro, me iba con él. Y yo estaba mirando cómo servía, yo quería ser como él un día. Yo quería trabajar ahí donde él trabajaba. Porque yo decía, voy a tener mucho dinero, va a haber muchas monedas. Yo pensaba en eso. Y me gustaba el ambiente y me gustaba que ahí pasaban vendiendo fruta, comida, etc. Se la pasaban bien, pensaba yo. Pero vino este joven, bueno, de unos 25 o 30 años. Y esta, hermano, cosa caliente que sacó, no sé para qué, dónde la sacaría. Y se la puso en el brazo de mi papá. Y mi papá solo hizo esto. Inmediatamente le quedó la marca de lo quemó. Yo solo vi que se puso colorado y dije yo, ya se lo va a sonar. Pero no. Solamente fue adentro, se tapó, se puso una cosa allí, algo, un ungüento y regresó así su trabajo. Pero alguien me dijo, si quieres yo lo agarro. Porque ya conocían que mi papá era paciente. Le dijo, no, está bien, déjalo así. Yo me quedé sorprendido, hermanos. Yo decía, cuando yo sea grande yo voy a defender a mi papá. Porque no es justo lo que están haciendo con él. Y yo me sentía el niño, pues inútil, el jovencito ahí. Pero decía, cuando yo sea grande yo quiero defender a mi papá. Porque nadie va a gustar de mi papá más. Hermano, y muchas cosas que pasaron durante la vida que yo pude ver. En la muerte de mi hermano, por ejemplo. Yo le dije a mi papá, pero ustedes saben quiénes fueron. Yo ya me iba a ir de aquí y yo no conocía a Cristo. Y cuando uno conoce de Cristo no es loco. Vengativo. Porque eso es lo que es el mundo. Haber servido en el ejército, hermano, ser parte de la corporación militar. Yo sé las mañas, yo sé cómo puedo hacerlo. Tengo conexiones. Pero me dijeron ellos, no te preocupes, hijo, Dios se va a encargar de todo. Pero yo quería salir corriendo. Que no se va a quedar así, no es posible que ustedes dejen así. Yo le exhorté a él y le dije yo, ¿cómo puedes ser tan pasivo? Y dice, no te preocupes, todo va a estar bien. Dios se va a encargar de todo. A mí me daba un coraje. Yo decía, ¿cómo es posible que mi papá sea así? Si antes no era así. Pero yo no me daba cuenta que una de las características de un buen cristiano eran esas, que hermano era paciente, no era una persona que se airaba inmediatamente, pensaba con la mente fresca y tenía la capacidad de hacer las buenas decisiones que muchas veces nosotros necesitamos hacer. Por andar, hermano, nosotros sin hacer las decisiones correctamente, no las hacemos coherentemente. Y por eso cometemos errores, ofendemos y hablamos por hablar y hablamos de más. Y hacemos de más. Sin medida. Después estamos arrepintiendo de lo que hicimos. It's too late. Lo hiciste con intención. Las características son estas, hermano. Y realmente sí, él tenía razón. Dios se encargó de la situación. A lo que yo sé, esa persona ya está. Ya mejor, ya pasó de esta vida a otra. Y yo no hice nada, obviamente, pero ya pasó otra vida a otra. Amén. Pero ese era mi padre. La palabra del Señor dice, hermano, que él estaba aplicando un principio bíblico en su vida. El que tarde en airarse es grande de entendimiento. Así que no es solamente de expulsar las palabras de ofensa. La palabra del Señor dice que las palabras del hombre son como golpes de
espada. No solamente golpean, pero hieren. Y no estoy hablando del hombre en sí, hermano, la personalidad del hombre. Estoy hablando, hermano, en total, general, tanto como las mujeres. Tiene que tener mucho cuidado cómo se expresa. Tiene que tener paciencia en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Hermano, usted, hermano, de verdad, si usted sabe lo que está pasando, la situación del problema, deje las cosas en el Señor. Deje que el Señor se encargue de la situación. ¿Por qué? Porque ser paciente, una de las características de un buen cristiano saludable para los hijos de Dios es esperar el tiempo y la voluntad de Dios. Es saber que Dios va a obrar cuando menos lo piense usted. Pero Dios va a obrar. ¿Sabe por qué? Porque Él es nuestro Padre Celestial. Y Él no va a dejar impune, hermano, cualquier, hermano, abuso que nosotros, hermanos, se nos esté dando. Y déjeme decirle algo. Algo que yo he visto constantemente es gente que ha estado en contra de mí. Gente que me ha tratado de ofender, me ha tratado de pisotear y ha levantado falsos testimonios, hermano. Hermano, el ministerio es muy, muy serio. No son 3, 4 años, son 20 años. 20 años en el ministerio y mantenerse en el ministerio por 20 años. Y gente ha tratado de levantar situaciones turbulentas, pero Dios se ha encargado de ello. Dios sabe y se ha encargado de eso. Porque el Señor está ahí para nosotros. ¿Por qué? Porque Él no va a permitir, hermano, que nadie de nosotros seamos tentados o seamos destruidos. Porque para eso, hermano, tenemos un Padre que nos cuida y nos protege. Otra característica es que es una persona amable. La amabilidad está asociada con el amor. La amabilidad está asociada con el respeto a las personas. La amabilidad está asociada como ver a las personas, hermano, más importantes que nosotros. Y la palabra del Señor dice que tenemos que ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Cosa que a muchos no nos encanta eso. ¿Quién se cree? ¿Qué piensa? ¿Yo? No. Pastor, cualquiera. Por eso a muchos les cuesta decir mi pastor. El pastor, ella va a estar. Y no tiene que usted decir mi pastor, pero es solamente es un respeto. Alguien estaba yo visitando una iglesia X, en cualquier lugar X, ahí en un estado X, y dijo, Martí Corena. Le dije, hola hermano, ¿cómo está? O por lo menos dígame hermano. Y no voy a decir algo que pasó similar esta semana, pero casi similar. Le dije, por lo menos dígame hermano, pero un poco de respeto. Ay, que ahora ya es el pastor, ahora se cree. No, es un respeto. Un respeto que uno tiene que brindar a los demás. Y no solamente eso, hermano, cuando no hay respeto, no se puede ser amable con alguien que no respetas. Y comienza con los tuyos. Comienza respetando a tu familia. Comienza respetando a tu esposa. Ábrele la puerta del carro a tu esposa cuando ya, hermano, llegaste a un sitio. No cuando no has llegado a un sitio. Amén. Cuando ya llegaste a un sitio. Ve, corre, ábrele la puerta. Dale la mano para que se baje. Pastor, si puede caminar, está más fuerte que yo. ¿Y eso qué? Eso sí es cierto, somos debiluchos. Amén. Pero muestra el respeto. Amabilidad. ¿Por qué? Porque estás mostrando lo que es esa persona para ti, qué significa para ti. ¿Alguien está conmigo, hermano? Parece que esto es muy agradable para muchos cristianos hoy en día. ¿Por qué? Porque queremos ser solamente nosotros, y nosotros, y nosotros. Si a mí ni me atienden, si a mí ni me ponen atención, si a mí ni me quieren, ese es el problema que muchos tienen. Tú, yo. Y andas para arriba y para abajo como un yo todo el tiempo. Gestos, actos cordiales hacia los demás. De esta manera estamos demostrando que hemos sido transformados por el Espíritu Santo. Aunque usted no lo crea, esto es bien sencillo, pastor. Esas son cosas triviales, son cosas que no tienen sentido, pastor. Tiene sentido, porque hermano, la amabilidad viene de un corazón no solamente lleno de respeto, pero viene de un corazón también lleno de agradecimiento hacia las personas. ¿Cuán agradecido estás con tus hijos? Tus hijos te alegran la vida. Hermano, herencia de Jehová son los hijos.
cosa de grande estima. Dios te los ha dado por un propósito. Dios te los ha dado para que tú los administres. Dale gracias a Dios por ellos. Sea amable con ellos. Respétalos. Trátalos como amigos y no como hijos solamente. Llévatelos por ahí. Platica con ellos. Come con ellos. Yo no entiendo por qué los hijos se tienen que aislar de los padres y meterse al cuarto y irse a esconder a comer a otros lados. Yo no entiendo por qué tienes que esconderte de las personas. ¿Por qué? Pues es que no congeniamos. Algo está mal. Las características no son de un buen árbol. No está dando buenos frutos. Y este es un cristiano saludable, un cristiano que está ahí, hermano, y busca la oportunidad. Tú buscas la oportunidad para ser amable a propósito. Ser amable también, hermano, es dejar de un lado nuestra vanidad. Dejar a un lado nuestro orgullo y soberbia y dar de aquello que hemos recibido de Dios. Dios nos ha dado mucho y Él ha sido, hermano, muy generoso con nosotros. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, hermano, tenemos nosotros que no solamente dar de lo que hemos recibido, pero tenemos que demostrar qué Dios quiere hacer en nosotros. Dele, hermano, a la gente. Mira a la gente importante también. No solamente usted es importante, todos somos importantes y somos iguales a los ojos de Dios. Pero si no hay respeto, no hay amor por la persona, no hay afecto por la persona, no puede haber amabilidad. Cuando, hermanos, somos amables, incluso podemos ganar a gente para Cristo. ¿Por qué, pastor? Porque estamos reflejando el amor de Dios. Estamos reflejando, hermanos, las características que Dios quiere que nosotros mostremos a los demás. Eso se llaman frutos. Eres una persona agradable cuando eres amable. Eres una persona solidaria, o sea que identificas con los problemas y las situaciones de otros. Eso significa la persona solidaria. Eres una persona amena. No vienes con negativismo todo el tiempo. No vienes con una cara como que si te duele la vesícula, tienes piedras en el riñón, hermano. No, vienes alegre y al que tengas problemas, tú eres positivo. Estás alegre ahí, dice, ¿qué pasó? ¿En qué vamos a ayudar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque sabes que Dios, hermano, está en control y tienes que mostrar a pesar de esas circunstancias quién eres y de qué estás hecho. Amén. Cordial. De esta manera, enaltecemos y glorificamos el nombre de Cristo. Y esto, hermano, nos dice la palabra de Dios. Filipenses 2:3, por favor, en sus Biblias. Vayan sus Biblias. Estamos en las características de un cristiano saludable. Acuérdense de eso. Filipenses, vamos a cerrar aquí creo yo, hermano, en este. 2, 3, 4. Voy a ir desde el 1. La palabra del Señor dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el amor, dice, el mismo amor, dice que, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como palabra de Dios. Y dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y Pablo dice, ¿no entendiste el 5? Dice, haya pues en vosotros este sentir que también, o hubo también en Cristo Jesús. ¿Quieres que te digan que eres un cristiano? Esas son las características. Esto es lo que te va a distinguir de un grupo a otro. No superiores. Nosotros no somos superiores a nadie. Somos diferentes. No superiores. No podemos mirar a la gente desde arriba abajo porque no son menos que nosotros. Somos diferentes a ellos. Porque ahora nosotros tenemos un pensamiento en las cosas de Dios. Mientras tanto, ellos tienen un pensamiento en las cosas de esta tierra. Pero no somos superiores a ellos. Solamente somos diferentes. Y queremos nosotros compartir la diferencia
que Cristo ha hecho en nuestras vidas, no mirando cada uno lo de nosotros, dice Pablo, sino también por lo de los otros. El interés del Señor también son los demás. Por lo tanto, las características, hermano, que debemos demostrar cada día son el reflejo de Cristo a través de mi vida. Y qué importante es que nosotros aprendamos eso. Amén. Distintivos. ¿Qué te distingue? ¿Qué dicen de usted la gente cuando lo ve, cuando usted habla, cuando usted actúa? ¿Qué piensa la gente de usted? ¿Qué pueden decir de usted? Joven, señorita en la escuela, ¿qué piensan de usted? Usted dice, pastor, ay, pues la gente piensa que yo soy cristiano. Yo soy cristiano, qué bueno. Siga dándole, sí, échele ganas para que la gente pueda, hermano, conocer ese Cristo que usted conoce. Vamos a orar. Padre, gracias. Bendiga, Señor, el tiempo de esta clase, Señor, en la cual hemos compartido. Hay mucho más que aprender, no cabe duda de ello. Pero en esta mañana le pido, Padre Santo, que nos ayude a poder concentrarnos y agarrarnos del mensaje. Bendiga a cada oyente, Señor, y sobre todo que pueda, Señor, esta palabra quedarse en nuestros corazones para que haga la obra de acuerdo a su voluntad. El compañerismo, Señor, que viene ahorita, que lo podamos nosotros disfrutar y que seamos amables con los demás. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.